Hola amigos de Redescubrir, qué gusto estar nuevamente con ustedes allí donde se encuentran. Hoy nos trae a sus pantallas el deseo de continuar evangelizando y conociendo mejor nuestra fe para crecer en libertad como verdaderos hijos de Dios. Estamos próximos a celebrar el día del Beato Mariano de Jesús Euse Hoyos, nuestro querido Padre Marianito, y una expresión que él utilizaba mucho en sus feligreses es el tema de reflexión de nuestro programa del día de hoy. Si quieres ser santo, cumple los mandamientos. Sí, los mandamientos, lo que algunos consideran un peso, pero que en realidad son el camino trazado por Dios hacia la felicidad plena del ser humano. Quiero gritarle a la gente el fuego que Cristo puso en mi corazón. En la palabra de Dios encontramos el fundamento de los mandamientos que se nos proponen como camino de santidad y como camino de convivencia entre nosotros. Acojamos pues al Padre Henry Correa, que nos trae hoy la riqueza que las Sagradas Escrituras nos proponen sobre este hermoso tema. De alegría para nosotros compartir por medio de este especial a todos, es un motivo de alegría. Un saludo muy especial a todos los televidentes de Redescubrir. Vamos a reflexionar en torno a los mandamientos de la ley de Dios, teniendo como punto de partida dos textos claves de la palabra de Dios, especialmente del Nuevo Testamento, Mateo 5:17 y Mateo 19. En primer lugar, vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos dé su luz y su entendimiento para comprender lo que la palabra nos quiere decir, para guardar esa palabra en nuestros corazones y especialmente para ser testigos auténticos de esta palabra. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículo 17 a 20. No piensen que he venido a abolir las enseñanzas de la ley y los profetas. No he venido a abolirlas, sino a llevarlas hasta sus últimas consecuencias. Porque les aseguro que mientras duren el cielo y la tierra, la más pequeña letra de la ley estará vigente hasta que todo se cumpla. Por eso, el que descuide uno de estos mandamientos más pequeños y enseñe a hacer lo mismo a los demás, será el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que los cumpla y enseñe será grande en el reino de los cielos. Por eso les digo que si no son mejores que los maestros de la ley y los fariseos, ustedes no entrarán en el reino de los cielos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Varios elementos significativos nos manifiesta a nosotros la palabra hoy. En primer lugar, notemos nosotros que todo el capítulo 5 y 6 del Evangelio de Mateo es conocido como el de las antítesis divinas, precisamente porque Jesús retoma elementos de la ley antigua y les da sentido pleno. No significa que los modifique. La ley mosaica sigue perfectamente igual. Lo que el Señor quiere añadirle a la ley mosaica es el espíritu, porque precisamente los maestros de la ley y los fariseos se están quedando con la letra, y generalmente eso nos pasa a nosotros también en la vivencia de nuestra fe. Recordemos que la montaña dentro de las Sagradas Escrituras tiene un lugar trascendental. La montaña indica la cercanía de Dios con el hombre en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento la cercanía de Jesús con Dios. Precisamente en la montaña, que es un lugar teológico, se dan varios acontecimientos que es notable que tengamos en cuenta. En primer lugar, fue en la montaña donde Dios le entregó las tablas de la ley a Moisés.
Fue en la montaña donde Dios se manifestó por medio de una leve brisa a Elías. Fue en la montaña donde Jesús se transfiguró en presencia de sus discípulos. Fue en la montaña donde Jesús llamó a los que Él quiso para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar. Fue en la montaña donde Jesús hizo su notable sermón, especialmente el de las bienaventuranzas. Fue en la montaña donde se tuvo el encuentro entre Jesús y Juan el Bautista cuando la Santísima Virgen María fue a visitar a su prima Santa Isabel. Y fue desde lo alto, en el patíbulo de la cruz, donde el Señor precisamente nos dio todo su amor, entregando su vida por nosotros. La montaña entonces implica el lugar de reconocimiento de Dios para el hombre y el lugar de diálogo de Jesús con Dios. Desde ahí se entregan precisamente los mandamientos de la ley. Los mandamientos de la ley de Dios son unas recetas indispensables que Dios nos otorga a nosotros para que nosotros seamos felices. Muchas veces nosotros consideramos los mandamientos como un obstáculo. En definitiva, cuando nosotros miramos los 10 mandamientos, no poseídos por la letra, sino por el Espíritu, evidentemente nosotros descubrimos lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Precisamente por eso un joven se le acerca en el capítulo 19 del Evangelio de Mateo a Jesús para preguntarle qué tengo que hacer para ser feliz. Y el Señor le dice: cumple los mandamientos. Pidámosle al Señor que aumente nuestra fe y nos llene de su gracia para que también subamos a la montaña, es decir, tengamos esos peldaños de los mandamientos de la ley de Dios y así adquiramos un espíritu de pureza, de convicción y de felicidad en el cumplimiento adecuado de los mandamientos de la ley de Dios. Amén. Gracias por continuar con nosotros en esta segunda parte de nuestro programa de hoy. ¿Se ha preguntado usted sobre la importancia de los mandamientos en su vida o los ve como algo que le viene impuesto desde fuera? Venga, acompáñenos a ver qué inquieta a nuestra comunidad sobre este tema del día de hoy. ¿Por qué los mandamientos suenan como a imposición? Si un ateo vive su vida según los mandamientos sin saberlo, ¿entrará en la vida eterna? ¿En qué consiste la santidad que nos proponen los mandamientos? ¿Se puede obligar a alguien a que cumpla los mandamientos? Bueno, queridos televidentes, con estas inquietudes de algunas personas de nuestra comunidad, démosle la bienvenida al Padre Arnoldo Uribe, quien nos ilustrará mejor sobre la reflexión del día de hoy. Recordamos en este nuevo programa de Redescubrir los mandamientos como el querer, como la voluntad de Dios para cada uno de sus hijos. Tenemos que tener en cuenta de dónde surgen los mandamientos, que ya pues en el dato bíblico como tal encontramos en el libro del Éxodo cómo Dios hace un pacto con el pueblo de Israel: ustedes serán mi pueblo, yo seré su Dios, y las cláusulas de ese pacto se concretizan en los 10 mandamientos. Por eso lo primero que debe saltar a la vista de esto es tener en cuenta cómo los mandamientos son camino hacia la perfección, hacia la santidad. Por eso la santidad se concretiza en el cumplimiento de los mandamientos de la ley de Dios. Por eso, sencillamente, ustedes saben, si queremos examinar nuestra vida cristiana, pues lo hacemos a la luz de los mandamientos de la ley de Dios. Yo reviso mi conciencia, reviso mi manera de proceder de acuerdo al cumplimiento o no de los mandamientos de la ley de Dios. Por tanto, entonces,
pues sí, podemos decir con claridad que la santidad cristiana tiene ese punto de partida en el cumplimiento de los mandamientos. Recordemos cómo hace ya un poco más de 50 años la Iglesia celebró el Concilio Vaticano II. Al interior del Concilio Vaticano II hay un documento que se llama Gaudium et Spes, que significa gozo y esperanza, en el que la Iglesia plasmó las expectativas de la Iglesia en el mundo actual. Por eso gozo y esperanza. En la Gaudium et Spes, entonces, número 22, la Iglesia dijo allí como Dios, de una manera solo por Él conocida, a través de la fuerza del Espíritu Santo, asocia a todas las personas hacia esa vocación a la santidad, hacia la vocación propia de toda persona, que es la santidad o que es la salvación. En la Gaudium et Spes, entonces, encontraríamos nosotros la respuesta a aquella pregunta de que si un ateo o una persona que no cree o no conoce los mandamientos de la ley de Dios se puede salvar. Claro que sí. Si aquella persona está haciendo el bien, aún sin conocer a Dios, aún sin conocer los mandamientos, Dios, de una manera solo por Él conocida, a través de la acción del Espíritu Santo, asocia a aquella persona a la salvación. Dice de una manera muy bonita entonces el concilio: Dios, de una manera solo por Él conocida, asocia a todos los hombres de buena voluntad al misterio salvífico. El Papa Benedicto XVI insistió mucho en su pontificado en que el cristiano descubriera que los mandamientos no son una serie de cargas que se imponen al cristiano o a la persona como una serie de imposición o como algo que impide la libertad del hombre. De allí entonces que la expresión misma, mandamiento, sonará a imposición, pero los mandamientos no son imposición, son sencillamente la acción libre del hombre que acoge la voluntad de Dios en su vida. Por eso sabemos esos 10 mandamientos que están de una u otra manera pues como agrupaditos ahí en esas dos direcciones. Una primera parte que están dirigidos hacia Dios. Los 3 primeros mandamientos indican nuestro cumplimiento directo, nuestras obligaciones directas con Dios: amarlo sobre todas las cosas, no jurar el nombre de Él en vano y santificar las fiestas. Mientras que los otros 7 están directamente relacionados con el prójimo: honrar padre y madre, no matar, no cometer actos impuros, no robar, no levantar falsos testimonios, es decir, aquellos mandamientos que se concretizan en el encuentro con el otro, y que en el encuentro con el otro se está haciendo palpable esa vocación a la santidad, esa vocación a la salvación. Por eso entonces nosotros debemos tener muy claro que los mandamientos no son imposición. Los mandamientos son la acción libre del hombre que, iluminado por Dios, quiere hacer siempre el bien y evitar el mal. Y nosotros entonces no podemos obligar a nadie a que cumpla o no cumpla los mandamientos, porque es una acción libre. En definitiva, es la fe, que la fe, sabemos, pues consiste en la aceptación libre, voluntaria y consciente que el hombre hace al plan de Dios en su vida. Por eso nosotros descubrimos los mandamientos no como una imposición, sino que los descubrimos como una oportunidad que Dios nos regala para que nosotros, a través del cumplimiento de los mandamientos, podamos vivir la voluntad de Dios en nuestra vida.
Por eso entonces a través de este programa queremos invitarlos a todos a que traten de descubrir en los mandamientos, en la ley de Dios, descubrir la voluntad de Dios para sus vidas. Es necesario, ¿cierto?, que nosotros descubramos los mandamientos no como una serie de normas vacías, sin espíritu, sino como la acción más fácil a través de la cual nosotros queremos alcanzar lo que Dios quiere para nosotros y lo que a la vez nosotros queremos, que es la salvación, el santificarnos aquí en la tierra para poder luego gozar, disfrutar de la presencia de Dios en el cielo. Recordemos entonces cómo los mandamientos son 10, ¿cierto? Desgraciadamente a veces encontramos personas que dicen, que yo no tengo pecados porque yo no robo ni mato. Los mandamientos no son 2, los mandamientos de la ley de Dios son 10. Y no es entonces que yo pueda elegir y decir, no, yo cumplo a mí me gusta o yo escojo no. Son los 10 mandamientos que Dios nos dejó a través de Moisés allá en el Sinaí, cuando Dios estableció ese pacto con el pueblo a través de Moisés. De igual manera, es necesario tener también muy presente que los mandamientos no han pasado ni nunca pasarán de moda. Los mandamientos no son unas normas de la antigüedad que ya hoy no tienen vigencia. Los mandamientos conservan siempre intacta su vigencia para los hombres y mujeres de todos los tiempos y de todas las épocas de la historia. Y por último, es necesario pues también tener en cuenta que unido a los 10 mandamientos tenemos 5 mandamientos que son los mandamientos de la Santa Madre Iglesia, que nos pide participar de la Eucaristía todos los domingos y fiestas de precepto, el confesarnos por lo menos una vez al año, comulgar por Pascua de Resurrección, ayudar con nuestra ofrenda al sostenimiento del culto parroquial y por último el ayuno y la abstinencia en los días en los que la Iglesia lo tiene señalado. Por eso esos 10 mandamientos más los 5 mandamientos de la Iglesia son el cumplimiento de la voluntad de Dios en nuestra vida. Y no en ningún momento se ha hablado de un nuevo mandamiento o de un mandamiento número 11 en cuanto al tema del cuidado de la naturaleza. Sencillamente el cuidado de la naturaleza en la que vivimos, la casa en la que vivimos, es también el deber que cada cristiano tiene de procurar el bien en sus relaciones con Dios, consigo mismo, con los demás y con la naturaleza. Ahora los invitamos, queridos televidentes, a redescubrir nuestra fe desde la vivencia de Felipe Muñetones. Hola amigos de Redescubrir, bienvenidos a este espacio de Redescubriendo Nuestra Fe. Hoy me encuentro con Felipe Muñetones, que generosamente ha venido a compartirnos su experiencia de fe sobre este tema tan lindo de los mandamientos. Felipe, ¿cómo estás? Bien, ¿usted? Bien, gracias a Dios. Bienvenido a nuestro programa y gracias por haber aceptado nuestra invitación. Me gustaría, Felipe, que le contaras un poquito a nuestros televidentes para ti qué son los mandamientos y cómo los has experimentado a lo largo de tu vida cristiana. Bueno, yo siempre he pensado que la Biblia es un manual de vida. En algún momento de mi vida yo sentí que podía hacer las cosas mejor de lo que Dios decía que se debían hacer, ¿cierto? Pero Dios de muchas maneras me demostró que el que tenía la razón era Él, ¿cierto? Entonces, claro, el decálogo, los 10 mandamientos de la ley y las instrucciones que hay también en los evangelios por medio de las palabras de Jesús fueron olvidadas por mucho tiempo. Pero ahora creo que funcionan y eso está comprobado en mi vida, lo he comprobado de muchas maneras. Funciona, me da alegría al alma, me hace vivir mejor,
me hace simplificar la vida, todo me rinde, ¿cierto? Cometo muchos menos errores porque es que Dios sabe más que yo. Yo decidí creerle a Dios y la vida es muchísimo más fácil siguiendo los mandamientos. Ahora, ¿cómo los he incorporado a mi vida? Es muy difícil cumplir todos los mandamientos, definitivamente, pero trato de recordarlos y un día aprendí algo que ha sido clave para todo este proceso de seguir al Señor, y es que todos los mandamientos son igual de importantes, ¿cierto? Y eso pues también simplificó mucho el entendimiento y la práctica de los mandamientos. Yo pensaba en algún momento que mentir era más sencillo que matar, y eso es clave para uno pecar, para uno caer en el pecado. Ese relativismo ahí. Claro, porque uno siempre va a buscar como de acomodarse la misma palabra de Dios a su modo de vivir. Y no nos damos cuenta que transgredir un mandamiento es transgredirlos todos. Felipe, para ti, por ejemplo, ¿cuál es el mandamiento que sientes que es más fácil de cumplir? El de no mentir. El de no mentir y el de no desear la mujer del prójimo. Esos dos mandamientos los pienso constantemente y creo que por eso pues se me hace relativamente fácil. El mandamiento de no desear la mujer del prójimo sí hace relativamente sencillo en mí cumplirlo. Por el hecho de que amo mucho a mi esposa, creo que uno de los regalos más grandes que Dios me dio fue el de casarme con una mujer que me gusta mucho, que es muy linda, que es ejemplar. Entonces no me gustaría saber que otros hombres están detrás de ella, ¿cierto? Me parece muy feo desear a otras mujeres, ¿cierto? No quiere decir que uno no vea la belleza de otras mujeres, pero ya desear me parece que es algo muy descarado. Entonces, bueno, siento mucho por conocer el mandamiento en especial. Y el de no mentir, porque por muchas cosas que me pasaron en la vida, creo que la transparencia es hasta buen negocio para uno. En ocasiones me pasaron cosas como estas, que le contara algo a alguien y que esa persona me traicionara y le dijera a la persona, bueno, Felipe dijo esto de ti, ¿cierto? Entonces creo que siempre hay que ser honesto, no decir mentiras, sino que lo que yo digo delante de ti, lo digo delante de cualquier otra persona, para no quedar en ridículo en algún momento. Me parece que es un mandamiento clave en la vida. Claro, y por la paz interior, ahí se cumpliría también la regla de oro, que es no hacer a los otros lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Sí. Felipe, ¿tú crees que los mandamientos son una propuesta que Dios nos hace para llegar a la vida eterna, para alcanzar la santidad? Sí, yo me imagino la santidad sin cumplir los mandamientos y no me imagino posible pues el ser salvo si no cumple los mandamientos. Se han olvidado mucho los mandamientos porque a veces los vimos desde el catecismo, nos los han recalcado tanto que pensamos que bueno, que es algo que se puede dejar en el olvido, pero creo que es algo de pensarlo en cada acción, en cada pensamiento y en cada cosa que se va a decir, bueno, ¿esto está de acuerdo a los mandamientos o no? Sí. ¿Y lo sientes como una imposición o ya te nace como natural vivirlos? Yo siento que los mandamientos en realidad sí son una imposición de Dios, pero porque Dios sabe que funcionan en nuestra vida. Más que imposición, siento que son difíciles, son muy difíciles de cumplir. Por ejemplo, el mandamiento creo que es el quinto, el de no fornicar. El sexto. El sexto, el de no fornicar, es un mandamiento muy difícil porque somos carne y ahora la sociedad nos bombardea con muchas imágenes, muchos mensajes de todo tipo. Las mujeres ahora no visten como vestían antes, ahora las mujeres muestran más, así sea con un jean. O sea, es muy difícil no fornicar, no tener malos pensamientos, no tener actos impuros, ¿cierto? Entonces, son una imposición porque van en contra de la naturaleza que nosotros tenemos, que es carnal. Pero es una imposición para bien. Dios sabe por qué nos impone, debes cumplir esto, y si no los cumples, pues te vas para el infierno, así es de simple. Claro, y es que es como esa elección en la que nosotros nos encontramos a la puerta de dos caminos. Lo que dice Jesús en el Evangelio, el ancho es el camino que lleva a la perdición y estrecho el que conduce a la vida. De todos modos, los mandamientos, aunque como tú le decías, parecen difíciles y son difíciles, ¿por qué? Porque también nos ayudan y nos invitan a ser personas contracorrientes. Para ser hombres y mujeres de Dios no podemos ser personas de la masa, del común. Del común nos llama el Señor, pero precisamente para ser diferentes y precisamente como para que en nosotros se vaya transparentando la vida
que Él nos regala a través de esta ley del amor, porque en realidad los mandamientos allá es donde nos quieren conducir. Ahora, ¿tú qué invitación le harías a nuestros televidentes sobre esta frase que utilizaba mucho el padre Marianito, ya próximos a celebrar su fiesta? Él decía mucho a los feligreses: si quieres ser santo, cumple los mandamientos. ¿Tú qué invitación le harías a nuestros televidentes? Bueno, primero la invitación que yo hago es de pensar que ser santo no es una idea obsoleta. Ser santo le da mucha paz interior a las personas. Eso es lo más bonito, ¿cierto? Porque te puedes arruinar, se puede morir tu familia, te pueden pasar mil cosas, pero cuando estás en santidad vas con paz por la vida, ¿cierto? Ser santo no es estar en un altar allá con la cabeza rapada acá como los santos, la areola y las manitos acá, sino que es algo que haces para sentir paz y de ñapa te dan el cielo. O sea, el cielo en realidad existe, el infierno en realidad existe. Entonces, claro, si pensamos en que el infierno existe y que el cielo existe, pecar o no pecar tiene más sentido, porque si no, entonces ¿qué sentido tiene ser santos? Obviamente no tendría ningún sentido. Ese es el consejo que yo les doy, pensar que ser santo nos lleva a algo que es demasiado hermoso y pues vivimos mucho mejor, disfrutamos más la vida. Claro, la vida es más bonita con Dios. Bueno, Felipe, mi Dios te pague por haber asistido a este espacio. Y hermanos, ahí nos queda la invitación. Si queremos ser santos, la santidad es un tema muy actual, es un tema que nos ayuda a vivir plenamente nuestra humanidad, pero también nuestra relación con el Señor. Todos invitados entonces a ver los mandamientos como esa propuesta que Dios nos hace para que lleguemos a este camino de encuentro con Él y vivamos unas buenas relaciones con los hermanos. Amigos de Redescubrir, los mandamientos son una unidad. Cada mandamiento nos remite a los demás y no podemos quitarlos arbitrariamente, ya que transgredir uno de ellos es transgredir toda la ley. La especialidad de los 10 mandamientos consiste en que en ellos se abarca toda la vida del hombre, pues los hombres nos relacionamos a la vez con Dios y con nuestro prójimo. Somos seres sociables y religiosos. Esperamos que esta reflexión de hoy los haya llenado de alegría por el gran don que tenemos en nuestras manos para vivir más y mejor. Que Dios los bendiga y los esperamos nuevamente aquí en Redescubrir en su nueva edición la próxima semana. Hasta luego.